Puerto de Dover, Inglaterra, 1818. El viento del canal traía sal, frío y cosas que nunca regresaban. A los 19 años, Geneviève Rousseau sostenía la carta del abogado francés como si protegiera la última vela encendida dentro de una catedral vacía. El delgado papel temblaba entre sus dedos enguantados, mientras sus ojos castaños recorrían las líneas por 10ª vez desde que había dejado el convento esa mañana. Propiedad urbana registrada a nombre de Etienne Rousseau, presencia personal requerida para el reconocimiento legal. Las palabras eran dolorosamente claras y, sin embargo, profundamente inquietantes. Los muelles de Dover rebosaban de ruido y movimiento. Los marineros gritaban órdenes en un inglés tosco. Los estibadores arrastraban baúles marcados por años de travesías. Mujeres con vestidos oscuros guiaban a niños a través de la apresurada multitud. Geneviève se apretó el desgastado chal sobre los hombros e intentó no parecer lo que era, una joven sola, sin familia, sin dote y sin protección visible. Las monjas habían sido amables, pero la amabilidad no era pertenencia, y Geneviève siempre había conocido la diferencia. Alguien pasó rozándola, el viento hizo el resto, la carta se le escapó de las manos. «Perdón», dijo, agachándose rápidamente. Una mano enguantada atrapó el papel antes de que se lo llevaran las ráfagas que soplaban desde el mar. Geneviève levantó la vista y se encontró con la mirada de un hombre alto de postura contenida, cabello castaño oscuro y expresión grave. Había algo en él que exigía silencio. Sostuvo la carta con excesivo cuidado y durante un momento más de lo necesario, como si en ese breve instante, mientras el papel permanecía en sus manos, algo hubiera sido reconocido antes de ser comprendido. Como si no fuera simple papel, sus ojos eran de un azul profundo, no fríos, sino distantes como puertas cerradas desde el interior. «Mademoiselle», dijo con voz baja y controlada, «el viento aquí no perdona la distracción». Devolvió la carta sin sonreír, sin preguntar nada, con una expresión ilegible. Geneviève murmuró su agradecimiento en un inglés vacilante, pero él ya se alejaba, desapareciendo entre la multitud como alguien que ha aprendido a no dejar rastro. Ella volvió a mirar el papel. Las palabras no habían cambiado, pero algo se había transformado, una sensación desconocida e inquietante, como si el destino acabara de rozarla con dedos invisibles y ella aún no supiera si era misericordia o condena. Si tú también aprecias las historias de época, esas que susurran como cartas viejas y resuenan como corazones anhelantes, deja tu me gusta y suscríbete a los relatos de la Condesa. Tu apoyo permite que estas narrativas crucen océanos y lleguen a más almas en todo el mundo. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Siempre es encantador descubrir qué tan lejos viajan nuestras historias. Geneviève Rousseau había crecido en silencios cuidadosamente cultivados, en la luminosa habitación sobre la pequeña clínica de su padre en Francia. Silencios de concentración, de respeto, de una niña que aprendió temprano a observar antes de hacer preguntas. Solo tras la muerte de su padre, Etienne Rousseau, cuando ella tenía 16 años, el silencio cambió su naturaleza. Él había muerto en 1815, durante los turbulentos meses que siguieron a la caída final de Napoleón. Oficialmente, se le acusó de participar en actividades consideradas traicioneras por las nuevas autoridades. Nunca se le probó nada a Geneviève. Nada fue explicado. Simplemente le dijeron que ya no era seguro permanecer en Francia. Pocos días después, se la llevaron a cruzar el canal hacia un país cuyo idioma apenas comprendía, llevando consigo nada más que un apellido y un miedo silencioso. Pasó 3 años en el convento de Santa Cecilia, en el sur de Inglaterra, donde aprendió que las preguntas ya no traían respuestas, solo miradas de compasión, oraciones murmuradas y puertas cerradas con gentil firmeza. Las monjas nunca hablaban de la guerra, y Geneviève aceptó lo que se le había enseñado, que siempre debía aceptar. Ahora, a los 19 años, con su cabello castaño recogido en un moño sencillo y vistiendo un vestido de lana marrón que había visto días mejores, subió a la pasarela del barco mercante Curante
con destino a Calais, convocada para reclamar una herencia que nunca imaginó que existiera. La cubierta estaba abarrotada, comerciantes regresando al continente, oficiales retirados dejando atrás el exilio, familias enteras buscando nuevos comienzos tras años suspendidos por la guerra. Todos parecían saber exactamente a dónde iban, todos excepto Genevieve. Estrechó su pequeño estuche de cuero desgastado contra el pecho y buscó un rincón discreto. Las mujeres jóvenes que viajaban solas invitaban a preguntas, y las preguntas, según había aprendido, rara vez eran inofensivas. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El hombre del muelle estaba cerca del mástil, con la mirada fija en el horizonte gris, como si se enfrentara a algo demasiado antiguo para ser nombrado. No observaba a los otros pasajeros ni parecía ansioso por la partida. Había una quietud tensa en él, como si el barco no lo llevara a ninguna parte, sino que simplemente confirmara un destino ya decidido. Genevieve apartó la vista rápidamente, de repente demasiado consciente de su propia curiosidad. Y sin embargo, algo en su perfil silencioso, la línea rígida de sus hombros y la forma en que se aferraba a la barandilla como si necesitara apoyo, despertó en ella una inquietante certeza. Él también cargaba con preguntas sin respuesta. El curante comenzó a alejarse del muelle. Inglaterra se disolvió lentamente en la fría niebla matutina. Genevieve cerró los ojos y sintió el ritmo de las olas bajo sus pies. No sabía qué le esperaba en Francia. No sabía si esa casa olvidada sería suficiente para reconstruir una vida. No sabía si alguna vez entendería por qué la enviaron lejos mientras su padre enfrentaba el final solo. Pero sabía, con una claridad silenciosa e inquietante, que el hombre de los ojos azules cerrados no estaba allí por casualidad y que antes de que terminara la travesía sus caminos volverían a cruzarse. Capítulo 1. El peso del silencio. La travesía comenzó entre murmullos. Genevieve encontró un lugar junto a la barandilla de estribor, lejos del tumulto de pasajeros que se amontonaban cerca de los camarotes interiores. El viento tiraba de los mechones sueltos que escapaban de su sencillo moño, pero no le importaba. Prefería el frío cortante del mar a la asfixia de las miradas curiosas. Su pequeño estuche descansaba en su regazo como un escudo improvisado. Sus dedos apretaban las asas desgastadas con más fuerza de la necesaria. La carta del abogado yacía doblada dentro del bolsillo de su vestido, presionando contra sus costillas como algo vivo, una presencia inoportuna que se negaba a dejarla olvidar por qué estaba allí. «Regardés», llegó la voz desde atrás, baja y deliberada. Una mujer francesa de mediana edad, envuelta en pieles demasiado pesadas para la travesía, se inclinó ligeramente hacia su acompañante e indicó a Genevieve con nada más que su mirada. Sola, sin doncella, sin escolta. La otra mujer evaluó a Genevieve de pies a cabeza, deteniéndose un momento más de lo que exigía la cortesía. «Ciertas costumbres parecen haber sido abandonadas», murmuró, «especialmente entre las jóvenes que se acostumbran a vivir más allá del lugar que les corresponde». Las palabras no necesitaban aclaración. Desdén cuidadosamente envuelto en cortesía. Genevieve bajó los ojos. El calor subió a sus mejillas, punzante y humillante. Sabía que era mejor no responder. En el convento había aprendido que la indiferencia podía ser una forma de defensa. «Ignora la crueldad», habían dicho las monjas. «Se agota por sí sola». Pero aquí el silencio tenía peso. «Viajar así», añadió la primera mujer, alzando la voz lo justo para ser escuchada, «es difícilmente lo que uno espera de alguien respetable». Genevieve cerró los ojos por un momento. Deseó no haber venido, deseó no haber recibido nunca esa carta, deseó que la promesa de pertenencia no exigiera tal costo. «Mesdames, perdónenme». La voz masculina cortó el aire como una hoja limpia. Genevieve abrió los ojos. El hombre del muelle estaba allí ahora, a unos pasos de las mujeres. No alzó la voz. No sonrió. Su sola presencia trazaba una línea. «Creo que sus camarotes las esperan», continuó, con un francés impecable y el más leve rastro de acento inglés subyacente.
El viento está cambiando, y la cubierta rara vez es amable con quienes valoran la comodidad. No fue una petición, fue una conclusión. Las mujeres intercambiaron miradas ofendidas. Sin embargo, algo en su postura, la forma en que ocupaba el espacio sin esfuerzo, como si el mundo se reorganizara naturalmente a su alrededor, las hizo recoger sus comentarios y retirarse, murmurando indignación mientras se marchaban. Genevieve soltó el aire lentamente. Solo entonces se dio cuenta de que lo había estado conteniendo. Él se volvió hacia ella. Sus ojos azules se encontraron con los castaños de ella por un breve instante, y en ese segundo de quietud, Genevieve no vio desprecio ni curiosidad, vio fatiga. «No les haga caso», dijo él, manteniendo una distancia respetuosa. «La crueldad es el único privilegio que algunas personas aún logran ejercer». Ella quiso darle las gracias, quiso decir cualquier cosa, pero la voz le falló. Él inclinó la cabeza ligeramente, un gesto automático casi militar, y se alejó antes de que el silencio se volviera incómodo. Se desvaneció entre los demás pasajeros, pero algo permaneció. El aire se sentía menos hostil, como si se hubiera levantado una barrera invisible a su alrededor. Genevieve volvió su mirada al horizonte. Inglaterra ya se había reducido a una lejana línea gris. Adelante, Francia permanecía oculta tras el mar inquieto. Pensó en su padre, en la casa desconocida, en el hombre de ojos cerrados que la había defendido sin esperar reconocimiento. Y por primera vez en 3 años, un pensamiento audaz tomó forma. Tal vez el mundo no estaba hecho solo de aquellos que abandonan. Tal vez también había quienes protegían. La noche cayó sobre el canal. Genevieve no buscó un camarote. No tenía monedas suficientes para arreglos discretos y su dignidad, frágil como era, no soportaría otro rechazo público. Se envolvió en su desgastado chal y permaneció encubierta, apoyada contra un rollo de cuerda gruesa. Otros pasajeros de medios similares hacían lo mismo. El frío mordía, pero era soportable. Había conocido fríos más crudos. El balanceo constante del barco tenía algo hipnótico. Genevieve cerró los ojos dejando que el sonido de las olas adormeciera sus pensamientos. El sueño no llegó, la memoria sí. El rostro de su padre ahora se nublaba en los bordes. Solo quedaba la persistente sensación de gentileza y de tristeza, como si él siempre hubiera sabido que su tiempo sería demasiado corto. «Mademoiselle». Ella abrió los ojos, sobresaltada. El hombre estaba allí de nuevo. Llevaba una manta de lana gruesa doblada en sus brazos. No se acercó más de lo necesario. Distancia, respeto. «Por la noche el mar cambia de humor», dijo extendiendo la manta. «Por favor, tómela, no tengo uso para ella». Genevieve vaciló. Aceptar era admitir necesidad. Rechazar sería una necedad. Tomó la manta con cuidado, sintiendo el peso y el calor de la lana. «Merci, monsieur», murmuró. «¿Puedo preguntar por qué?» Él no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al agua oscura, como si se enfrentara a algo que prefería no nombrar. «Porque ya he fallado en proteger a quienes debía», dijo al fin. «Y porque nadie debería cruzar el canal en el frío cargando sola con lo que usted lleva en sus ojos». Antes de que ella pudiera formular una pregunta, él se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la cubierta. Genevieve se puso la manta sobre los hombros. El calor se extendió lentamente, no solo de la lana, sino de algo más difícil de definir, la extraña sensación de haber sido vista, y al mismo tiempo el presentimiento inquietante de que tal protección silenciosa podría costar más que la comodidad, tal vez incluso más que la seguridad. Capítulo 2. Fantasmas en la cubierta. Robert Grafton no había dormido adecuadamente en 3 años. Dormía, sí, pero nunca hasta el final. Siempre despertaba en el mismo punto de la noche, con el sabor metálico de la pólvora en la lengua y voces que aún exigían decisiones que ya no podían deshacerse. Ese amanecer en la cubierta del Courante no fue diferente. Apoyado en la barandilla de babor lejos de los demás pasajeros, observaba las estrellas desvanecerse tras la niebla y fingía que el frío del canal
podría ser suficiente para adormecer la memoria. No lo era. La manta que le había dado a la chica francesa no había sido un gesto calculado. Había salido de su propio baúl, un impulso, un error. Robert sabía que los gestos creaban vínculos, y los vínculos exigían responsabilidad, algo que había aprendido a nunca volver a prometer de la manera más dura posible. Sin embargo, cuando la vio acurrucada junto a las cuerdas, temblando bajo un chal demasiado fino para el mar, algo dentro de él cedió. Algo antiguo, algo que creía enterrado desde 1815. Protección. La palabra sonaba casi ofensiva en su propia mente. No tenía derecho a ella, no después de fallar cuando más importaba. Sus dedos se apretaron contra la madera húmeda de la barandilla. Francia yacía allí, invisible tras el horizonte oscuro. 3 años desde que dejó ese suelo vistiendo el uniforme de coronel del ejército británico. 3 años desde Abbeville. El nombre nunca venía solo. Arrastraba fragmentos consigo. Soldados exhaustos, órdenes contradictorias, civiles atrapados entre lealtades que ya nadie honraba. Y en el centro de todo, un médico francés que creía ingenuamente que salvar vidas aún estaba permitido en tiempos de guerra. Dr. Etienne Rousseau. Robert cerró los ojos por un momento. Él no había dado la orden directa. Nunca necesitó hacerlo. Estaba al mando y eso había sido suficiente. Firmó informes, desvió la mirada. Permitió que los subordinados resolvieran el asunto mientras mantenía sus manos limpias. Limpias solo en la superficie, porque por la noche, cuando el mundo guardaba silencio, veía el rostro del hombre con cruel claridad, cabello gris, ojos cansados. No rogaban clemencia, pedían tiempo, solo tiempo para seguir salvando a los que aún respiraban. Robert se lo negó. 6 meses después, su hermano mayor Edmund murió en un accidente de caza tan ordinario como definitivo. El ducado de Silverton recayó sobre Robert como una sentencia no solicitada. Título, tierras, obligaciones, todo heredado sin mérito. Intentó cumplir con sus deberes, administrar propiedades, sentarse en la Cámara de los Lores, comportarse como si el pasado fuera simplemente pasado. Pero la culpa no envejecía, crecía. Fue durante la organización tardía de documentos confiscados durante la ocupación cuando encontró el diario del Dr. Rousseau. Páginas amarillentas, letra firme, un hombre que trataba a soldados heridos de ambos bandos porque creía que la humanidad no vestía uniforme. En la última entrada escrita días antes de la ejecución, una frase que Robert nunca pudo olvidar. Si muero, que mi hija sepa que intenté hacer lo correcto, incluso cuando el mundo insistió en hacer lo incorrecto. Hija. La palabra abrió una nueva herida. Robert investigó en silencio. Genevieve Rousseau, de 16 años en aquel entonces, enviada apresuradamente a un convento inglés tras la muerte de su padre, sin parientes conocidos, sin verdadera protección. Cuando supo que Genevieve regresaría a Francia para reclamar una herencia en Abbeville, no lo dudó. La ciudad que había evitado durante años lo llamaba de vuelta, no como un castigo divino, sino como una consecuencia. El mundo tenía un cruel sentido de la simetría, nada permanecía verdaderamente enterrado. Sin darse cuenta, la mirada de Robert volvió a recorrer la cubierta. Su silueta estaba allí, acurrucada bajo la manta que él mismo le había dado. Dormía mal. Incluso a la distancia, él reconocía ese tipo de inquietud. El cuerpo que aprende a ocupar menos espacio, la mente que no confía en el sueño. No sabía cuánto sabía ella, probablemente poco. Su nombre no aparecía en los registros que circularon en su momento, solo rangos, regimientos. Ahora era un duque, una figura demasiado distante de la maquinaria que había aplastado a su padre. Debía mantener su distancia. Era lo sensato, lo correcto. Pero cuando esas mujeres la atacaron, cuando vio la vergüenza descender sobre ella como una fría lluvia pública, Robert fue incapaz de quedarse quieto, porque ella no lo merecía, porque nadie que hubiera sobrevivido a la guerra, incluso desde sus márgenes, merecía ser juzgado por quienes nunca se habían visto obligados a elegir
entre la dignidad y la supervivencia, y porque, en el fondo, protegerla era la única forma que conocía de pedir perdón a los muertos. Una penitencia anónima. Ese había sido el plan. Ayudarla discretamente, asegurar que llegara a Abbeville a salvo, agilizar el proceso de herencia si era necesario, y luego desaparecer. Sin explicaciones, sin nombres, sin contaminar la poca esperanza que aún quedaba. Pero al observarla allí, durmiendo bajo la manta que había salido de sus propias manos, Robert reconoció la falla. Ya le importaba, y el interés siempre había sido el primer paso hacia la ruina. El amanecer llegó lentamente, bañando el mar en oro pálido. Robert había permanecido despierto, no por elección, sino por hábito. Estaba cerca del mástil cuando la vio moverse. Ella se incorporó con cuidado, desorientada, hasta que la memoria regresó. Sus dedos tocaron la manta. Miró a su alrededor, buscando. Robert se retiró a las sombras antes de que sus miradas pudieran cruzarse. No podía permitir que esto se convirtiera en una rutina. La confianza requería la verdad, y la verdad, cuando llegara, destruiría cualquier puente antes de ser cruzado. «¡Calés a la vista!», gritó un marinero. «Una hora para desembarcar». La cubierta cobró vida. Baúles, voces, anticipación. Genevieve dobló la manta con excesivo cuidado y volvió a mirar a su alrededor. Quería devolverla, agradecerle. Robert se dio la vuelta y bajó a la cubierta inferior donde esperaba su equipaje. «Cobarde», susurró su conciencia. Pero a veces la cobardía no era más que otro nombre para la misericordia, porque si ella descubría quién era él y lo que había hecho, esa manta dejaría de ser un refugio, se convertiría en un recuerdo amargo, prueba de una compasión ya corrompida. Robert Grafton, duque de Silverton, ya había destruido suficiente. No la destruiría a ella también, aunque significara desaparecer, aunque significara nunca ser perdonado. Capítulo 3. Una tierra de fantasmas. Calais olía a pescado, óxido y sal vieja. Genevieve pisó el muelle francés y sintió que sus piernas flaqueaban. No era el movimiento del barco, era el peso del regreso. Habían pasado 3 años desde que dejó este país como una niña asustada, aferrada a la mano de una monja desconocida que le había prometido que todo saldría bien. Nada había salido bien, solo diferente. Ahora regresaba no como hija, sino como huérfana, heredera de algo de lo que nunca se le había hablado, de restos dejados por un hombre al que apenas se le permitió conocer. La manta yacía doblada bajo su brazo. Genevieve escaneó el muelle buscando al hombre de los ojos azules cerrados. No lo vio. Los pasajeros pasaban apresurados, se reunían con parientes, regateaban con los porteadores, desaparecían hacia lugares conocidos. Permaneció allí un momento sola, sosteniendo su estuche desgastado y la manta que no había podido devolver. Tal vez él no quería agradecimientos. Tal vez para él la amabilidad era algo que se ofrecía y luego se olvidaba. Genevieve no había sido criada para olvidar. Dobló la manta con cuidado y la colocó dentro de su estuche, un acto sencillo, casi ceremonial. Algún día, pensó, quizás pueda devolverla, o al menos ofrecer palabras que no se pierdan en mi garganta. Pero primero tenía que avanzar. La posada cerca del puerto cobraba la mitad de lo que Genevieve poseía, a cambio de unas horas de descanso y un asiento en la diligencia que salía al amanecer. La habitación era demasiado pequeña, el colchón demasiado fino, el aire demasiado pesado. 2 mujeres compartían el espacio con ella. Roncaban ruidosamente y no preguntaron su nombre. Genevieve no se ofendió. Estaba acostumbrada a ser invisible. Tumbada allí, mirando un techo manchado de humedad, intentó imaginar la herencia que la esperaba. Una pequeña propiedad, decía la carta, pero eso podía significar cualquier cosa. Una casa olvidada, una parcela de tierra sin valor, un lugar que nunca fue destinado para ella. ¿Por qué su padre nunca le habló de ello? Quizás no tuvo tiempo. Quizás la guerra no concedía despedidas, o quizás él sabía que el silencio era la única forma de protegerla. Genevieve cerró los ojos.
El rostro de su padre le llegaba solo en fragmentos. Manos firmes, el aroma de hierbas medicinales, la sonrisa cansada que siempre aparecía cuando ella entraba en su consulta improvisada. Él había sido bueno, de eso estaba segura. Cómo los hombres buenos se convertían en traidores era algo que ella aún no comprendía. El carruaje partió antes de la salida del sol. El viaje a Abbeville tomó 2 días completos. Caminos embarrados, paradas largas, el crujido constante de la madera. Genevieve compartía el estrecho banco con extraños que hablaban poco y observaban demasiado. En la segunda tarde, un joven soldado francés se sentó a su lado. «¿Regresa a casa, mademoiselle?» La voz era demasiado casual, la sonrisa duraba demasiado. «Sí», respondió ella sin volverse hacia él. «¿Familia en Abbeville?» «No». Siguió una pausa. Él se inclinó un poco más. El olor a tabaco y sudor se mezcló con el aire viciado del carruaje. «Viajar sola es imprudente», dijo en un tono que fingía preocupación. «Todavía hay ingleses por todas partes. Confusión, gente peligrosa». Genevieve se volvió y lo miró directamente. «Sé cuidarme sola, monsieur». Su respuesta fue firme, practicada a través de años de necesidad. El soldado se retiró un poco. La sonrisa no desapareció. Simplemente se afiló en precaución. Ella volvió su mirada a la ventana y apretó su estuche. Dentro, junto a sus pocas pertenencias, yacían la manta y la carta con la dirección. Rue des Hommes, número 14. El nombre sonaba demasiado gentil para un lugar marcado por la guerra. Abbeville apareció al anochecer del segundo día. La ciudad era más grande de lo que Genevieve esperaba. Antigua, marcada, con torres de iglesias recortadas contra el cielo dorado, mientras muchas casas mostraban ventanas rotas y paredes heridas por balas. Pintura fresca cubría la piedra antigua, y bajo todo ello yacía algo más difícil de definir. Un peso viejo, un silencio que no provenía del sonido, sino de la memoria. Una extraña opresión le oprimió el pecho. No reconocía calles, ni fachadas, ni senderos, y sin embargo algo allí alteraba su respiración, como si su cuerpo supiera dónde estaba antes de que su mente pudiera seguirlo. Aquí era donde él había vivido, y sin embargo todo se sentía extraño. La diligencia se detuvo en la plaza central. Una fuente seca ocupaba su corazón, rodeada de piedra desgastada y pasos apresurados. Los pasajeros desembarcaron rápidamente. Genevieve permaneció inmóvil un momento, absorbiendo el lugar, no como quien llega, sino como quien regresa sin saber exactamente a qué. Necesitaba encontrar la oficina de Monsieur Beaumont antes de que cayera la noche. «Mademoiselle». La voz llegó desde atrás. El soldado también había bajado. Estaba demasiado cerca. Podría ayudarla a encontrar su camino. Abbeville confunde a quienes no conocen sus calles. Eso no será necesario. Pero, insisto, dio un paso adelante. La dama ya tiene compañía. Genevieve se dio la vuelta. El hombre del barco emergió de una calle lateral, abrigo de viaje oscuro, botas gastadas por el uso, el mismo porte que imponía silencio sin esfuerzo. No la miró a ella, miró al soldado, y el soldado comprendió. «¿Pardón?» «No lo sabía», murmuró, y se retiró rápidamente. El corazón de Genevieve latía demasiado rápido. Cuando el hombre finalmente dirigió su mirada hacia ella, vio algo diferente en sus ojos. No solo distancia, había fatiga y un alivio contenido. «Perdone la intrusión», dijo. «Ciertas atenciones rara vez son inofensivas». Genevieve tardó un segundo más de lo necesario en responder. No esperaba verlo allí en Abbeville, tan lejos del barco, tan lejos de la coincidencia. «Yo», comenzó, recuperando la voz, «deseo devolverle su manta». Él parpadeó como si el asunto no tuviera importancia. «Guárdela», dijo con voz firme, casi práctica. «El invierno aquí muestra poca misericordia. No puedo, simplemente». «Puede». Él examinó la plaza, las calles, el cielo oscureciéndose demasiado rápido. «¿Conoce la ciudad?» «No», dijo ella. «Han pasado muchos años y yo era una niña entonces. Solo vine a liquidar una herencia. Debo encontrar a Monsieur Beaumont». Él asintió sin sorpresa. «Conozco el camino.
Puedo acompañarla si me lo permite antes de que caiga la noche del todo. Genevieve sabía lo que debía hacer: rechazarlo, mantener su distancia, ser prudente. Pero también sabía que estaba cansada, que estaba sola y que este hombre había sido la única presencia constante de protección desde que dejó el convento. «Por favor», dijo al fin. Él tomó su estuche con cuidado, como pidiendo permiso incluso mientras actuaba. Caminaron uno al lado del otro por las calles estrechas. Genevieve aún no sabía quién era él. No sabía que su nombre cargaba con el peso de la muerte de su padre. No sabía que cada gesto que él hacía era un acto de penitencia. Pero mientras se movían por Abbeville bajo el cielo que se oscurecía, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: la simple y peligrosa sensación de no estar del todo sola. Y por ahora, eso era suficiente. Capítulo 4. El precio de la proximidad. Robert no debería haberse quedado. Lo supo desde el momento en que se detuvo en esa esquina oscura de la Rue des Ormes. Lo supo cuando vio la luz encendida en el segundo piso y reconoció tras la fina cortina la silueta del cuerpo de Genevieve moviéndose de un lado a otro. Ella gesticulaba mientras hablaba, hacía preguntas, intentaba comprender la herencia que había caído en sus manos como algo demasiado frágil para tocar sin miedo. Él conocía esa expresión: esperanza enredada con aprehensión, el rostro de alguien que presiente que cada respuesta podría ser el último hilo restante que la conecta con alguien que ya se ha ido. Sus dedos se tensaron dentro de los guantes. Debería haberse ido en el momento en que la entregó a salvo al abogado. Ese había sido el plan: verla instalada, asegurarse de que no estuviera sola y desaparecer. Pero sus pies no obedecieron. Permaneció allí parado en las sombras como un hombre que se niega a admitir que está vigilando. «Cobarde», susurró su conciencia una vez más. Respiró profundamente. El aire de Abbeville traía un sabor que conocía bien: humo de chimenea, estiércol de caballo, humedad antigua adherida a la piedra y algo más, algo que no provenía de la ciudad, sino de él: culpa. La ciudad entera parecía construida sobre ella, cada calle, cada esquina. Robert no conocía Abbeville como visitante, la conocía como invasor. Había estado allí en 1815, vistiendo la casaca roja del ejército británico, recién ascendido a coronel. Demasiado joven para el rango, demasiado orgulloso para admitirlo. Abbeville representaba suministros estratégicos, el control del Somme, una población dividida entre la sumisión silenciosa y la resistencia contenida. Y en medio de ese caos, un médico francés había intentado seguir siendo simplemente humano. Robert cerró los ojos. El pasado no necesitaba ser invocado. Siempre regresaba por su cuenta. Abbeville, marzo de 1815. El cuartel general improvisado olía a humedad y pólvora vieja. Los mapas cubrían la mesa, marcados por dedos apresurados y decisiones que nadie deseaba reclamar. Robert se inclinaba sobre ellos cuando el teniente Harrow entró sin llamar. «Coronel, tenemos un problema». Robert levantó la vista. «Prosiga». El médico francés, Rousseau. El nombre tensó algo en su interior, una reacción física inmediata. «¿Qué pasa con él?» «Está tratando a soldados napoleónicos heridos. Los oculta en un granero a las afueras de la ciudad». Robert se pasó una mano por la cara. «Los médicos tienen derecho a tratar a los heridos. Eso está protegido». Harrow dejó caer un papel sobre la mesa. «No cuando mienten. Afirmó tratar solo a civiles. Descubrimos que ayudaba a escapar a los soldados. Eso es traición, señor». Robert lo leyó y luego volvió a leerlo. Cada línea pesaba más que la anterior. Traición en territorio ocupado. La palabra no requería pruebas, solo sangre. «¿Tiene familia?», preguntó Robert casi contra su voluntad. «Una hija, adolescente, vive con él sobre la clínica». Robert cerró los ojos por un segundo. Solo uno. «Arresten al doctor», dijo con voz más firme de lo que se sentía. «Manténganlo detenido hasta nuevas órdenes». «¿Y la ejecución?». Hubo un breve silencio, apenas un segundo. «Esperen autorización superior»,
respondió Robert. Revisaré el caso personalmente. Harrow vaciló, luego asintió y se fue. Robert permaneció a solas con el papel en sus manos, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Ganar tiempo, fingir que el tiempo aún existía. Se prometió a sí mismo que volvería al asunto al día siguiente, pero el día siguiente nunca llegó. Llegaron órdenes de arriba. Wellington en retirada, evacuación en 48 horas, caos, documentos quemados, prisioneros transferidos como carga inconveniente. Y en la confusión, alguien decidió que el Dr. Rousseau era demasiado peligroso para ser liberado y demasiado gravoso para ser transportado. Lo ejecutaron en la mañana de la evacuación. Un pelotón de fusilamiento rápido, sin ceremonia. Para cuando Robert se enteró ya era demasiado tarde. Firmó papeles, autorizó confiscaciones, dio la espalda y huyó de Abbeville. Robert abrió los ojos. Estaba de nuevo en la calle oscura frente a la ventana iluminada. Genevieve seguía dentro. Él no había dado la orden, pero tampoco la había evitado, y en la guerra había aprendido demasiado tarde que la omisión pesaba tanto como la acción. 6 meses después, Edmund, su hermano mayor, murió en un accidente de casa tan banal como definitivo. Robert heredó el ducado de Silverton, el título, las tierras, la fortuna y la culpa. Intentó seguir viviendo, cumplir con las obligaciones, delegar responsabilidades, pero la culpa no disminuyó. Se multiplicó hasta que, entre documentos militares olvidados, encontró el diario del Dr. Rousseau. La última línea nunca lo abandonó. Si muero, que mi hija sepa que intenté hacer lo correcto, incluso cuando el mundo insistió en hacer lo incorrecto. Hija, Genevieve Rousseau. El nombre surgió meses después, enterrado en autorizaciones apresuradas y registros fríos, un traslado discreto, un convento en el sur de Inglaterra. Por la seguridad de la niña, siguió el rastro en silencio, no por deber, sino por culpa. Cuando supo años después que ella regresaría a Francia para regularizar una herencia olvidada, decidió que él también regresaría. Ayudaría en silencio. Ella no necesitaba saberlo. Dejó el ducado bajo administración temporal. Los títulos no reparaban el pasado, pero entonces ella abordó el mismo barco. Al principio fue solo el nombre que leyó por casualidad en la carta caída al suelo en el muelle. Genevieve Rousseau, grabándose como una vieja herida que nunca sanó del todo. Solo después vino el rostro, los ojos castaños, la soledad contenida, la forma cuidadosa de existir, como si hubiera aprendido temprano a no ocupar demasiado espacio en el mundo. Y sabía que ahora estaba aquí, en la ciudad donde todo había comenzado, y cuanto más se acercaba, más grande se volvía la mentira, porque Genevieve ya confiaba en él. Y esa confianza era un tormento que él merecía. La luz de la oficina se apagó, la puerta se abrió. Genevieve salió con el abogado, quien puso un manojo de llaves en su mano y desapareció escaleras arriba. Ella permaneció sola en la calle, mirando las llaves como quien sostiene algo demasiado precioso para tocarlo sin miedo. Robert salió de las sombras. «Mademoiselle». Ella se volvió, sobresaltada, luego se relajó al reconocerlo. Ese alivio en su rostro lo golpeó como un golpe en el pecho. «Pensé que ya se había ido», dijo ella. «Debería haberlo hecho. Simplemente deseaba estar seguro de que todo estaba bien». Ella levantó las llaves. «La casa está cerca. Rue des Ormes. No es grande. Necesita reparaciones, pero es mía». Dijo mía, como si probara una palabra nueva. Robert sintió el peso de ello. «¿Le gustaría que la acompañara hasta allí?», preguntó antes de poder detenerse, solo para asegurar su seguridad. Ella vaciló. El conflicto era visible. «No deseo abusar de su amabilidad». «No es un abuso», respondió él. «Es un deber». «¿Deber?». Ella ladeó la cabeza. «Ni siquiera sabe mi nombre». «Lo sé todo. Soy Robert Grafton». No mencionó el título. «Genevieve Rousseau». Ella extendió su mano. Robert la tomó, guante contra guante. Aún así sintió el calor. «Un placer, mademoiselle Rousseau». Su conciencia gritaba, pero no soltó su mano de inmediato, y ella tampoco lo hizo.
En esa calle silenciosa de Abbeville, bajo un cielo que se oscurecía demasiado rápido, Robert Grafton cruzó la línea que juró nunca cruzar. Se involucró, y supo con dolorosa claridad que eso tendría un precio para él y para ella. Capítulo 5. Ecos del pasado. La casa en la Rue des Ormes olía a tiempo olvidado. Geneviève giró la llave en la cerradura oxidada. Aquí tienes la traducción al español, presentada en un único bloque de texto continuo. La puerta se resistió por un momento. Luego cedió con un largo crujido, casi un suspiro, como si algo en el interior hubiera esperado demasiado tiempo para ser despertado. La luz mortecina del atardecer se derramó en el estrecho pasillo, revelando paredes descascaradas, tablas del suelo desgastadas y polvo acumulado como nieve oscurecida. Geneviève entró y sintió el peso de la ausencia, no solo de muebles o vida, sino de algo más profundo, la pertenencia. «Cuidado con el escalón». La voz de Robert llegó desde atrás baja y firme. Entró justo después, llevando el estuche de ella en una mano y una lámpara de aceite en la otra, prestada por el abogado. El cálido resplandor recorrió el interior de la casa, revelando marcos vacíos, una silla rota apoyada contra la pared y cortinas desgarradas que colgaban de las ventanas como fantasmas cansados. Geneviève tragó saliva. Esto había sido de su padre. Este suelo, estas paredes, este silencio. «No es mucho», dijo, y su voz sonó demasiado frágil. «Pero es mío», repitió la palabra porque necesitaba escucharla. «Mío». Robert dejó el estuche cerca de la entrada y levantó la lámpara. «Hay muebles», observó. «Están intactos, solo olvidados». Geneviève lo siguió a la habitación contigua, pequeña, con una mesa de madera oscura, 2 sillas y un aparador bajo. Al fondo, cerca de una chimenea fría desde hacía tiempo, se alzaba una estantería cubierta de polvo. Ella deslizó sus dedos por el respaldo de una silla. La madera estaba fría pero sólida. «Alguien vivió aquí», murmuró. «¿Cree que mi padre vivió aquí?» Robert no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el espacio como quien reconoce un lugar que preferiría no recordar. Cuando habló, eligió sus palabras con excesivo cuidado. Tal vez era una propiedad familiar, un lugar para guardar cosas. ¿Guardar qué? Lo que no sabemos cómo cargar. Las palabras flotaron en el aire viciado de la casa. Un escalofrío recorrió a Geneviève. Él hablaba como alguien que sabía demasiado, pero la forma en que sostenía la lámpara, con los dedos apretados y tensos, la hizo retroceder. «Voy a subir», dijo, alejándose antes de preguntar lo que no estaba lista para escuchar. La planta superior tenía techos bajos y olía a humedad antigua. 2 habitaciones pequeñas. La primera estaba casi vacía, salvo por un colchón empujado hacia un rincón. La segunda la hizo detenerse en el umbral. Había un baúl de madera grande y oscura, colocado bajo una ventana tapiada, y encima, doblado con esmero, yacía un delantal blanco de médico. Geneviève entró lentamente. El delantal estaba manchado, no de suciedad, sino de uso. Marcas oscuras que alguna vez fueron rojas. Sangre vieja. Sangre de vidas que su padre había intentado salvar. Levantó el delantal con ambas manos. La tela era gruesa, bien confeccionada. En los costados, bordadas con hilo azul descolorido, estaban las iniciales E.R., Etienne Russo. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Silenciosa, apretó el delantal contra su pecho y sintió algo que no había sentido en años: presencia. No un recuerdo lejano, sino algo real, tangible. Él había estado aquí, había tocado esta tela, había vivido entre estas paredes. «Mademoiselle Russo». La voz de Robert la trajo de vuelta. Se volvió rápidamente, limpiándose la cara. Él estaba en el umbral, con la lámpara en alto. La mitad de su rostro permanecía en sombras, pero sus ojos reflejaban algo que espejaba el dolor de ella. «Encontré algo de él», dijo ella sosteniendo el delantal. «Mi padre era médico, ayudaba a la gente». Robert miró la tela. Su mandíbula se tensó. «Imagino que sí».
respondió casi en un susurro. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Por un momento, Genevieve presintió que algo estaba a punto de romperse, algo peligroso, pero Robert se retiró, no solo un paso atrás, sino hacia adentro. Algunas cosas, dijo en voz baja, tienen una forma de salir a la superficie. No fue una respuesta, y ella lo supo al instante. Aún así, Genevieve no insistió. Se arrodilló ante el baúl. Las bisagras se resistieron, luego cedieron con un gemido metálico. Dentro yacían instrumentos médicos envueltos en tela, cuadernos, cartas atadas con cordel, y al fondo, una pequeña caja de madera cerrada con llave. La levantó. Algo se movió dentro. ¿Me permite? Robert se acercó, arrodillándose a su lado. La cerradura es sencilla. Genevieve vaciló. Esto se sentía sagrado, pero él miraba las cosas de su padre con un respeto silencioso. Por favor. Robert sacó una pequeña navaja de su bolsillo y trabajó con cuidadosa precisión. La cerradura cedió con un suave clic. Le devolvió la caja sin abrirla. Genevieve levantó la tapa. Cartas, muchas de ellas, y encima una página doblada escrita con letra apresurada. La leyó 1, 2, 3 veces. Las palabras quemaban. Doctor Rousseau, será arrestado por traición. Aún hay tiempo para huir. Lleve a su hija esta noche. No habrá juicio. El coronel del regimiento está bajo órdenes. No podrá salvarlo. Genevieve la leyó una y otra vez. Su mano empezó a temblar. Él lo sabía, susurró. Mi padre sabía que iba a morir. La voz de Robert flaqueó cuando intentó hablar. Entonces, ¿por qué no huyó? Genevieve apretó la carta con fuerza. Podría haberse ido. Podría haberme llevado con él. Leyó una vez más despacio. Al final de la página, casi como si la razón hubiera fallado y algo más verdadero se hubiera filtrado, había una nota escrita con tinta más tenue, apresurada y desigual. Si huyo, mi hija cargará con el nombre de traidora. Si me quedo, quizás la dejen irse, quizás la dejen vivir. El mundo se reorganizó. No había sido miedo, ni vacilación, ni error. Se había quedado. Se quedó porque así lo eligió. No huyó por mí. Su voz se quebró. Se quedó por mí. El dolor llegó íntegro, sin previo aviso, sin defensa. Genevieve se encogió sobre sí misma y finalmente permitió que los sollozos la quebrantaran. Y entonces sintió la mano firme y cálida sobre su hombro. Robert no dijo nada, no explicó, no pidió perdón. Simplemente permaneció allí, arrodillado en el suelo polvoriento, ofreciendo lo único que aún podía: presencia. Cuando pudo respirar de nuevo, levantó los ojos. Vio culpa, vio ternura, vio algo que aún no podía nombrar. Él era bueno, susurró. Mi padre era bueno. Robert apretó el agarre en su hombro. Lo era, respondió con voz rota. Genevieve no percibió el peso de esa palabra. No se dio cuenta de que él no estaba asintiendo, estaba confesando. Y no vio que la carta en sus manos nombraba al hombre responsable de la muerte de su padre. El coronel del regimiento, que estaba arrodillado a su lado en ese mismo instante, y cuyo nombre ella aún no conocía. Capítulo 6. El peso del silencio. Robert salió de la casa antes de hacer algo irreversible. La noche era fría, sin estrellas. El aire sabía a carbón quemado y madera húmeda. Cerró la puerta tras de sí con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera despertar a los muertos. Genevieve se había quedado arriba. La había oído mover papeles, abrir cajones, respirar profundamente, intentando armar con cartas y silencio los últimos días de un padre que había elegido morir por ella. Robert bajó los escalones delanteros y se detuvo en la estrecha acera. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en sus rodillas, respirando como un hombre que acaba de salir a la superficie tras ser mantenido bajo el agua. Pero no había salido, se estaba hundiendo. El coronel del regimiento está bajo órdenes, no podrá salvarlo. Las palabras martilleaban dentro de él. Las había leído sobre el hombro de ella. Vio la letra apresurada, la advertencia desesperada, el tipo de frase que solo escribe alguien que conoce la guerra.
corta, brutal, despojada de esperanza. Genevieve también la había leído. Ahora sabía que hubo un coronel, un hombre que falló, y ese hombre había estado arrodillado junto a ella en el suelo polvoriento, ofreciendo consuelo como si tuviera algún derecho a ello. Robert apretó los puños. Debería haber confesado allí mismo. En el instante en que ella lo miró con los ojos enrojecidos y dijo, «Él era bueno», él debería haber respondido, «Sí, y yo dejé que muriera». Pero no pudo, porque vio la forma en que ella se aferraba a su presencia como si fuera lo único estable en una casa que se derrumbaba desde adentro. Porque sintió que si decía la verdad en ese momento, no solo estaría revelando un crimen, estaría arrancando el último trozo de suelo bajo sus pies, y eso lo aterrorizaba. Cobarde. La palabra regresó como siempre regresaba. Robert empezó a caminar sin rumbo. Solo necesitaba distancia de la casa, de la carta, del delantal manchado de sangre, del nombre que lo perseguía más fielmente que cualquier soldado enemigo. Las calles de Abbeville de noche estaban casi vacías. Aquí y allá, una ventana iluminada. Por lo demás, silencio, como si la ciudad hubiera aprendido durante la ocupación a no llamar nunca la atención. Pasó por Saint-Wulfran. La torre gótica se recortaba en el cielo negro como una advertencia. Robert aminoró el paso. Conocía ese lugar. Había estado allí en 1815 durante una misa obligatoria impuesta por el mando aliado para mostrar paz y reconciliación. Una actuación. Los franceses rezaban con odio contenido. Los británicos vigilaban las salidas. Había subido esos escalones con casaca roja, espada al costado y sombrero bajo el brazo. Un coronel demasiado joven, demasiado duro, demasiado decidido a no admitir vacilación. Ahora subía los mismos escalones sin uniforme, sin anuncio, sin honor. La puerta estaba cerrada. Robert se sentó en la piedra fría y miró la plaza vacía. El frío se filtró en sus huesos, pero el frío nunca había sido su mayor castigo. El castigo era lo que venía cuando cerraba los ojos. 3 años desde que dejó esta ciudad, jurando no volver jamás. Las promesas de un cobarde valían muy poco. Cerró los ojos y el recuerdo vino, no como una historia, sino como un golpe preciso. Abbeville, marzo de 1815. El amanecer de la evacuación. El cuartel general improvisado era puro caos, voces superpuestas, pasos apresurados, hierro golpeando hierro, carros cargados con prisa frenética, papeles arrojados a barriles y devorados por el fuego antes de que alguien pudiera terminar de leerlos. La guerra, cuando se retira, no solo se lleva hombres, destruye todo lo que no puede cargar. Robert estaba sentado en una oficina pequeña y mal iluminada, firmando traslados y despidos sin ver realmente los nombres. Le dolía la mano, le ardían los ojos. No había dormido en demasiado tiempo, y cuando el agotamiento gana, la mente empieza a aceptar cualquier cosa, cualquier orden, simplemente para mantenerse en pie. La puerta se abrió sin ceremonias. El teniente Harrow. Robert no levantó la vista de inmediato. «Coronel», levantó la mirada lentamente. «Hable». Harrow vaciló, y en esa vacilación algo estaba mal. Robert conocía ese silencio. Era el silencio de un hombre que llega demasiado tarde. «El médico francés», comenzó el teniente, «el doctor Rousseau». El nombre golpeó a Robert como un golpe sordo. «¿Qué pasó con él?», preguntó, sintiendo ya que se le encogía el estómago. Harrow tomó aire. «El capitán Morrison firmó la ejecución, señor». Por un segundo el mundo perdió el sonido. «¿Qué?». Robert se levantó abruptamente. «Eso no es posible». «Fue esta mañana». La voz de Harrow permaneció baja, controlada. Argumentó que la traición en tiempos de guerra no permite clemencia, y como usted estaba ocupado con la evacuación. «Morrison no tiene autoridad para hacer eso», espetó Robert. «Dije que revisaría el caso personalmente». Harrow no discutió, solo asestó el golpe final. «Tenía autorización del mando superior, señor. Poder delegado para decisiones rápidas durante la retirada». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Robert. «¿Cuándo?».
Hace aproximadamente una hora. Una pausa. Pelotón de fusilamiento en el patio oeste. Silencio. No el silencio de una iglesia, el silencio de algo que no se puede deshacer. Robert se pasó una mano por la cara, intentando organizar pensamientos que ya no obedecían. ¿El cuerpo?, preguntó, y su propia voz sonó distante. Entierro masivo, señor, con otros prisioneros. Los carros ya han sido despachados. Robert miró fijamente la mesa. Papeles apilados, órdenes selladas, firmas apresuradas. Y en algún lugar entre esas hojas, la autorización que lo había permitido todo. Fue entonces cuando comprendió que no había sido un solo disparo. Ni un solo soldado, ni siquiera Morrison. Fue el sistema, la prisa, la omisión, su omisión. ¿Y la hija?, preguntó casi en un susurro. ¿La hija del doctor? Harrow miró hacia otro lado. Desapareció, señor. Robert no insistió, no porque lo creyera, sino porque si ella se había ido, entonces al menos una vida se había librado de la maquinaria que aplastó al padre. Cerró los ojos y habló como una máquina, porque eso era lo que el mundo requería de un coronel. Registre la muerte. Su voz se volvió neutral, profesional. Confisquen sus pertenencias. Debemos seguir el protocolo. Harrow asintió y se fue. La puerta se cerró. Robert se quedó solo. Y allí, en esa oficina sofocante, rodeado de mapas inútiles y papeles ardiendo, finalmente cedió. Se sentó lentamente, se cubrió la cara con las manos y lloró. No solo por el hombre que había muerto, sino por el hombre que descubrió que era obediente. Y la obediencia en ese momento no se sentía como una virtud. Se sentía como otro nombre para la cobardía. Robert abrió los ojos. Estaba de vuelta en los fríos escalones de la iglesia, la noche vacía, la plaza silenciosa. Genevieve no sabía que él había estado allí esa mañana, años atrás. No sabía que él había guardado el diario de su padre como penitencia. Y ciertamente no sabía que él había regresado a Abbeville porque la culpa tiene una dirección. Y tal vez nunca podría decírselo. No ahora. Porque decírselo ahora, después de consolarla, después de tocar su hombro, después de permitir que confiara en él, sería traicionarla 2 veces. Primero por no salvar a su padre, y luego por ofrecerse a sí mismo como refugio. Se levantó lentamente. Le dolían las piernas. El frío se había instalado profundamente. Pero algo dentro de él decidió. No fue valor, fue necesidad. No podía traer de vuelta a Etienne Russo. No podía deshacer el pasado, pero podía evitar que la hija del hombre fuera tragada por el mismo mundo que tragó a su padre. Podía restaurar esa casa, enfrentar la hostilidad de la ciudad, usar el título que odiaba, el que nunca quiso, para proteger a alguien a quien no le quedaba nadie. Penitencia pública. Costaría reputación, costaría comodidad, costaría la máscara de un hombre respetable. Quizás costaría lo suficiente para que finalmente empezara a pagar. Robert regresó a la Rue des Ormes lentamente. Una tenue luz de lámpara aún ardía arriba. Genevieve probablemente estaba leyendo, reconstruyendo las piezas, intentando entender por qué su padre murió y por qué ella vivió. Se detuvo ante la puerta. No entró. Simplemente miró hacia la ventana iluminada como si fuera un altar, y en el silencio hizo una promesa, no a sí mismo, sino al fantasma que vivía en esa casa. Protegeré a su hija, aunque me odie cuando sepa la verdad, aunque me cueste todo, ella no estará sola. Lo juro. El viento se levantó. La luz en la ventana tembló. Robert inspiró lentamente. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la posada donde había dejado sus pertenencias. Mañana comenzaría. Mañana enfrentaría a la ciudad. Mañana empezaría a pagar el precio que debió pagar desde el principio. Pero esta noche le permitiría a Genevieve unas horas más de paz, antes de que la verdad estallara, antes de que todo colapsara, antes de que descubriera que el hombre que la había consolado era el mismo que una vez había dejado morir a su padre. Capítulo 7. La verdad tiene un nombre. Los primeros días en la casa de la Rue des Ormes
pasaron como un despertar lento. La primera noche, Genevieve apenas durmió. La casa olía a humedad antigua y abandono. Las tablas del suelo crujían con cada paso y el viento encontraba su camino a través de ventanas mal selladas. No había cama preparada, solo un colchón delgado apoyado contra la pared y polvo por todas partes. Extendió la manta que Robert le había dado en el barco sobre el colchón improvisado. Era áspera, pesada, pero cálida. Se envolvió en ella, como quien se aferra a algo familiar en terreno desconocido. Por un momento pensó en la cubierta, el frío del canal, la forma en que él se la había puesto sobre los hombros, sin una palabra. Ese recuerdo fue lo que finalmente le permitió cerrar los ojos. Durmió poco, pero durmió. En los días que siguieron despertó temprano, antes de que el sol alcanzara de lleno las ventanas aún sucias. Había decidido que levantaría esa casa y la convertiría en un hogar, su hogar. Así que empezó a limpiar. Barrió, lavó los suelos con agua fría, frotó las paredes hasta que le ardieron los dedos. El trabajo físico ocupaba su cuerpo y durante unas horas mantenía su mente alejada de las preguntas que aún no tenían respuesta, lejos de la carta. Cada noche, antes de dormir, la leía de nuevo. El coronel del regimiento está bajo órdenes. No podrá salvarlo. Pero había otra razón por la que se levantaba temprano. Robert Grafton venía todos los días. Llegaba por la mañana, siempre a la misma hora. Traía pan fresco, leña para el hogar, a veces flores sencillas recogidas por el camino, ofrecidas sin ceremonia, como si tales cosas fueran naturales. Ella nunca le había preguntado, nunca lo había invitado. Aún así él venía, reparó la cerradura de la puerta, reemplazó los cristales rotos, cubrió el techo con lona temporal. Trabajaba en silencio, como si simplemente estuviera corrigiendo algo que le perturbaba profundamente. Ella no lo entendía, no del todo. Preguntó una vez con cuidado si no estaba haciendo demasiado. Él respondió solamente que no le importaba, que prefería mantener las manos ocupadas. No explicó más y ella no insistió. Mangas de camisa remangadas, cabello oscuro cayendo sobre su frente. Movimientos precisos, económicos, de alguien acostumbrado a resolver problemas con sus propias manos, aunque claramente no lo necesitaba. Genevieve observaba. Fingía ordenar libros, preparar té, doblar ropa, pero observaba la forma en que él probaba una tabla antes de pisarla, cómo medía las distancias con los ojos, cómo a veces se detenía en medio de una tarea y se quedaba inmóvil, mirando a la nada, como si viera algo que no estaba allí. Y algo peligroso empezó a formarse dentro de ella. Para la quinta mañana ya no podía ser ignorado. Robert estaba en el pequeño patio trasero apilando leña. El sol iluminaba su espalda, perfilando la forma de su cuerpo bajo la camisa blanca. Genevieve estaba en el umbral de la cocina con una taza de té enfriándose entre sus dedos y simplemente miró. La forma en que sus músculos se movían, su respiración pesada tras levantar los troncos, el gesto descuidado de limpiarse el sudor de la frente. El calor subió a su pecho. No tenía nada que ver con el sol. No, se dijo a sí misma. Apretó el agarre en la taza. No puede ser esto. Pero lo era. Cuando él levantó los ojos y la vio allí, cuando sonrió, breve y casi imperceptible pero real, su corazón perdió el ritmo, y Genevieve comprendió con una claridad inquietante que ya no lo veía simplemente como un extraño amable. Lo veía como una posibilidad. Él se acercó. El té se ha enfriado. Ella parpadeó. Sí, estaba distraída. ¿Por qué?, preguntó él curioso. No intrusivo, simplemente atento. Por usted, pensó ella, pero dijo, por todo, por estar aquí, por tener un lugar. Robert mantuvo su mirada durante demasiado tiempo. En sus ojos había algo inestable, esperanza enredada con desesperación, como si deseara decir algo esencial y no encontrara el valor. Genevieve, dijo. Fue la primera vez que pronunció su nombre sin formalidades. El sonido tensó algo en su pecho. Sí. Él abrió la boca, la cerró, miró hacia otro lado. Nada. Iré a buscar más leña. Y se fue antes de que ella pudiera decir nada.
Genevieve permaneció allí sola, sosteniendo té frío y una inquietud que aún no podía nombrar. Fue esa tarde, después de releer la carta de su padre una vez más, cuando decidió que necesitaba saber. Necesitaba saber quién era el fantasma de la carta. Robert se había ido a encargar madera nueva. Genevieve lo vio desaparecer calle abajo y sintió que algo se apretaba en su pecho, una inquietud sin forma, como cuando el cuerpo presiente el peligro antes de que la mente encuentre la razón. Se envolvió en su chal, cerró la casa con llave y caminó hacia la plaza central. Abbeville estaba llena, ruidosa, demasiado viva para una ciudad que aún sangraba bajo la superficie. Los comerciantes gritaban precios, los niños corrían entre los carros, las mujeres discutían por las verduras como si la guerra nunca hubiera existido. La vida insistía. Genevieve buscó a alguien con edad suficiente para recordar 1815, no por curiosidad, sino por necesidad. Encontró a un hombre sentado cerca de la fuente seca, fumando una pipa gastada, con el rostro tallado por el tiempo y ojos que habían visto demasiado. «Perdón, monsieur. ¿Puedo preguntarle algo?» Él la estudió por un momento. «Depende de la pregunta. ¿Estaba usted aquí durante la ocupación aliada?» Él escupió al suelo. Lo estaba, lamentablemente. Genevieve sintió que se le encogía el estómago. Había en ese momento un coronel británico que comandaba las tropas aquí. ¿Sabe algo de él? El hombre entornó los ojos. Algo cambió en su expresión. «¿Por qué pregunta, señorita?» «Busco a alguien perdido por la guerra». Tomó aire. Cuando habló, su voz fue más baja de lo que pretendía. «Mi padre fue ejecutado. Dijeron que fue traición, pero era médico. Solo ayudaba a los heridos». Se le cerró la garganta. «Necesito saber quién fue el hombre que decidió su muerte». El silencio se prolongó. Demasiado. Pensó que no respondería. Luego habló como quien desentierra algo enterrado hace mucho tiempo. «Había un coronel aquí. Creo que su nombre era Grafton, el coronel Grafton. Demasiado joven para el rango. Tenía relaciones poderosas en Inglaterra». El mundo se inclinó. No cayó. Se inclinó. ¿Sería su nombre Robert Grafton? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. El hombre se encogió de hombros. «No sé su nombre completo, señorita, pero todos lo conocían como Grafton y dejó muchas cosas sin resolver cuando partió». El aire parecía escaso. El nombre, la edad, Abbeville, la presencia constante, el cuidado silencioso, la devoción, la penitencia. Las piernas de Genevieve flaquearon. Se aferró al banco de piedra. «¿Dónde podría encontrar registros?», preguntó mecánicamente. «En el ayuntamiento, segundo piso. Lo que sobrevivió a la guerra se guarda allí». Ella le dio las gracias. No sabía cómo ni por qué. Su cuerpo lo sabía antes de que su mente lo aceptara. En el ayuntamiento, el empleado apenas levantó la vista mientras la dejaba pasar. Genevieve buscó en cajas, papeles, listas amarillentas por el tiempo, y entonces lo encontró. Una página sencilla. «Oficiales del ejército británico, Abbeville, 1814 a 1815». Sus ojos recorrieron la lista hasta detenerse. «Coronel Robert Leonard Grafton». Al lado, una nota manuscrita. Heredó el título de duque de Silverton tras la muerte de su hermano. Duque. Nunca se lo había dicho porque lo sabía. Genevieve dobló el papel con excesivo cuidado, como si el gesto pudiera evitar que fuera real. Luego caminó de regreso a la casa. Robert estaba en el patio trabajando, apilando madera con las mangas de la camisa remangadas, manchado de polvo, totalmente absorto en la tarea sencilla, como si reparar cosas fuera el único lenguaje que conocía. Cuando la vio, sonrió. Y esa sonrisa, la que ella había empezado a esperar, murió cuando vio el rostro de ella. Genevieve. Ella extendió el papel. «Coronel Robert Leonard Grafton, duque de Silverton». Él no se movió. «Usted lo sabía», continuó ella, con la voz extrañamente tranquila. «Desde el barco sabía quién era yo, sabía lo que había hecho». «Genevieve, yo no di la orden», dijo él demasiado rápido. «Yo no comandé la ejecución de su padre».
Pero usted estaba al mando, replicó ella, y no lo detuvo. Silencio. Él no lo negó. Bajó la cabeza. Y eso fue peor que cualquier justificación. Dejó que confiara en usted, dijo ella, con las lágrimas cayendo a pesar de sus esfuerzos. Dejó que empezara a... Se detuvo porque pronunciar la palabra haría que todo fuera irreversible. Váyase, Robert, salga de mi casa. Él obedeció. En la puerta, se volvió una vez más. Pasaría mi vida intentando reparar esto, sí. Chachi, por favor, no regrese nunca. La puerta se cerró. Genevieve se deslizó hasta el suelo de la cocina y lloró. Lloró por su padre, lloró por el hombre que de alguna manera se había convertido en parte de su vida y por el dolor que había visto en sus ojos cuando lo echó. Pero, sobre todo, lloró porque comprendió demasiado tarde que ambos habían sido aplastados por la misma fuerza. La guerra, que nunca termina realmente. Ni en tiempos de paz, ni dentro de las casas silenciosas, ni dentro de los corazones que intentan empezar de nuevo. Capítulo 8. El peso de la verdad. Robert no regresó a la posada esa noche. Caminó sin rumbo, sin destino, solo lejos. Lejos de la Rue des Ormes, lejos del rostro de Genevieve, cuando lo había echado. Esa mezcla de dolor y furia que él merecía plenamente. Caminó hasta las afueras del pueblo, donde la piedra cedía paso a la tierra apisonada, y los campos se extendían bajo un cielo sin estrellas. Se detuvo junto a un muro bajo y antiguo, se apoyó en él y se rindió. No a las lágrimas, no a los gritos, sino a esa rendición silenciosa que llega cuando no quedan defensas. Cuando la verdad finalmente pronunciada no deja lugar para explicaciones, solo para la aceptación. Dejó que confiara en usted. Sus palabras resonaban dentro de él. Robert cerró los ojos y vio con cruel claridad lo que ella no había podido decir. Lo había visto en sus ojos por las mañanas, cuando ella lo observaba trabajar. En el momento en que ella se demoraba en el umbral de la cocina, con el té olvidado entre sus dedos, simplemente mirando. En la forma en que el silencio entre ellos había comenzado a extenderse sin incomodidad. Algo se había estado formando allí, frágil, cuidadoso, sin nombre, y él lo había roto antes de que pudiera existir plenamente. Abrió los ojos y se miró las manos, manos que habían reparado su casa, cargado leña, ofrecido refugio, manos que casi habían tocado su rostro esa tarde y se retiraron porque, incluso antes de la verdad ya lo sabía, no tenía derecho a tocar lo que no podía sostener. Un cobarde hasta entonces, pero no necesitaba seguir siéndolo. Cuando el amanecer empezó a palidecer el cielo, Robert regresó a la posada. El propietario, medio dormido, apenas lo notó. Subió a la pequeña habitación, abrió su baúl de viaje y sacó el objeto que cargaba desde que dejó Inglaterra. El diario de Etienne Russo. Cuero desgastado, páginas amarillentas, la letra precisa de un hombre metódico. Robert lo había abierto solo 2 veces, cuando lo encontró entre las pertenencias confiscadas y meses después, cuando decidió regresar a Abbeville. Ahora, teniéndolo en sus manos, sintió su verdadero peso, no de papel, sino de responsabilidad. Ese diario nunca fue suyo. Pertenecía a Genevieve. Era la voz del padre que ella había perdido, y él lo había guardado en silencio durante 3 años. Se sentó a la estrecha mesa, encendió la vela y comenzó a escribir. Genevieve, no escribo esperando que lea esto, ni que me perdone. Escribo porque la verdad debe existir fuera de mí. Yo era el coronel al mando del regimiento británico en Abbeville entre noviembre de 1814 y marzo de 1815. Tenía 26 años. Fui ascendido demasiado rápido por nombre y conexiones, no por mérito. Cuando me dieron el mando de hombres exhaustos en una ciudad dividida, no estaba preparado. Su padre, el doctor Etienne Russo, trataba a los heridos de ambos bandos. Esto se sabía. Algunos lo toleraban, otros no. Cuando descubrieron que ocultaba a soldados franceses heridos, fue acusado de traición. Yo no creía que fuera traición, creía que era humanidad. Sí, ordené su arresto y pedí tiempo. Dije que revisaría personalmente el caso.
Tenía la intención de encontrar una forma de liberarlo sin desafiar abiertamente a mis superiores. Luego vino la evacuación. Caos, urgencia, papeles quemados, decisiones apresuradas. El capitán Morrison, actuando bajo autorización del mando superior, firmó la orden de ejecución. Su padre fue fusilado en la mañana de la retirada. Para cuando me enteré, era demasiado tarde. Yo no di la orden, pero estaba al mando y no lo detuve. Firmé el registro de defunción, autoricé la confiscación de sus pertenencias y abandoné Abbeville como un hombre que huye. Durante muchas noches lloré a solas, no por heroísmo, sino por una conciencia tardía. 6 meses después heredé el ducado. Intenté seguir viviendo, pero un día encontré el diario de su padre entre los efectos confiscados. Lo leí, comprendí, y supe que no merecía la paz mientras su hija enfrentaba el mundo sola. Regresé a Abbeville por usted, no por casualidad, no por negocios, porque sabía que usted regresaría, y porque no podía vivir sabiendo que había destruido a su familia mientras usted estaba sola. Nunca esperé encontrarla en el mismo barco. Debía habérselo dicho en cuanto la vi, o en la primera noche, o en cualquier mañana cuando confió en mí, pero no lo hice. Primero porque fui un cobarde, después porque empezó a importarme. Usted me echó con razón. Antes de irme, devuelvo lo que nunca fue mío. Este diario le pertenece. Es la voz de su padre, sus pensamientos, y en la última entrada escribe sobre usted, sobre el perdón, sobre la esperanza. No pido absolución, solo pido que lea. Dejaré a Abbeville mañana. No regresaré. No la buscaré. Pero si algún día necesitara ayuda, defensa o una voz, estaré donde pueda ser encontrado. No por deber, no por penitencia, sino porque usted merece a alguien que acuda cuando la llamen, y porque el hombre que le falló a su padre no le fallará a usted. Nunca más, Robert. Robert dobló la carta y colocó el diario cuidadosamente junto a ella. Al amanecer, dejaría Abbeville y por primera vez desde 1815 no estaría huyendo. Aceptaría la consecuencia, porque querer profundamente a alguien, incluso en silencio, significa esto: decir la verdad y cargar con su peso. Capítulo 9. Reconstrucción. Genevieve no abrió el diario de inmediato. Regresó a casa sosteniéndolo contra su pecho como una reliquia frágil. Cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo de la sala. La luz del atardecer entraba por las ventanas que ahora cerraban correctamente, proyectando cuadrados dorados a través de las tablas limpias del suelo. Miró la cubierta de cuero desgastada, las iniciales discretas estampadas en la esquina, E.R. La voz de su padre, al fin. Pero había miedo, porque leerlo haría que todo fuera real. Escuchar al hombre que había perdido, descubrir cosas que quizás nunca hubiera sabido. Respiró hondo y abrió la primera página. 15 de enero de 1815. Hoy traté a un soldado francés que perdió la pierna. Dijo que preferiría haber muerto. Le dije que la vida siempre vale la pena, incluso cuando ya no se siente así. Genevieve preguntó por qué ayudo a soldados del otro bando. ¿Cómo explicarle a una niña que el dolor no viste uniforme? Solo dije que porque es lo correcto. Ella comprendió. Algún día comprenderá aún más. Genevieve leyó página tras página. Notas sobre pacientes, reflexiones sobre la guerra, pequeños detalles sobre ella, flores que llevaba a la clínica, preguntas hechas con solemne curiosidad, recuerdos que su padre había guardado como tesoros silenciosos. Las lágrimas llegaron lentamente, y entonces llegó a las entradas finales. 8 de marzo de 1815. Me han advertido. Dicen que seré arrestado. Podría huir. Debería hacerlo, pero si huyo, Genevieve quedará marcada como la hija de un traidor que escapó. Si me quedo, quizás haya misericordia para ella. Dicen que el coronel no es cruel, que puede haber una audiencia justa. No creo que la haya. La guerra no conoce justicia, solo conveniencia. Aún así, me quedaré por ella. Genevieve cerró los ojos. Él lo había sabido y se había quedado. Eligió la muerte para que ella pudiera tener una oportunidad. Continuó leyendo. 10 de marzo de 1815. Antes del amanecer,
Oigo botas afuera. Genevieve está escondida, está a salvo. Eso es suficiente. Si estas palabras llegan alguna vez a ella, quiero que lo sepa. No cargues odio. Los hombres que me juzgan no son monstruos. Son hombres cansados y asustados. Perdona cuando puedas, no por aquellos que ganaron, sino por ti misma. Vive, hija mía. No te limites a sobrevivir. Vive plenamente. Tu padre. Genevieve cerró el diario con cuidado, lo apretó contra su pecho y lloró por su padre, por la injusticia, por la guerra que seguía allí, incluso años después. Y lloró porque comprendió que el perdón no era olvidar, sino una puerta abierta hacia la libertad. Las semanas pasaron lentamente. Poco a poco Genevieve reconstruyó la casa con sus propias manos. Pintó, cosió cortinas sencillas, construyó estanterías. Entonces los vecinos empezaron a aparecer, primero curiosos, luego amables. Abbeville no era solo ruina, era supervivencia. En la cuarta semana, sentada a la mesa restaurada, mirando el delantal médico de su padre colgado en la pared, la decisión llegó con claridad. La casa no podía pertenecerle solo a ella, tenía que servir. Al día siguiente, comenzó discretamente. Una habitación abierta, una mesa limpia para cualquiera que lo necesitara. No tenía licencia, no tenía título, pero tenía los cuadernos de su padre. Ella tenía memoria, tenía vocación. Los primeros pacientes llegaron con vacilación, un niño febril. Un hombre con una herida antigua. Genevieve los trataba como había aprendido observando a su padre, y algo en su interior se reorganizó. No solo estaba honrando a Etienne Russo, estaba sanando. La clínica era gratuita, pero Abbeville no dejaba a nadie solo. Siempre había pan en la mesa, leña junto a la puerta, un vecino dispuesto a ayudar. No era un pago, era reconocimiento, y gracias a ello, nunca le faltó lo necesario. Fue en una tarde lluviosa de mayo, 2 meses después, cuando Genevieve se sentó a la mesa y escribió. No planeó qué decir. Las palabras simplemente surgieron. Robert, leí el diario. Todo. Ahora entiendo cosas que antes solo dolían. Usted falló. Sí, mi padre también falló. La guerra nos falló a todos, pero él escribió sobre el perdón, sobre no permitir que la guerra gane dentro de nosotros. He convertido la casa en un pequeño lugar de ayuda. Es gratuito. Esto me ayuda a entender por qué él se quedó. No sé si puedo confiar como antes, pero sé que su ausencia reveló algo en mí que no existía antes de usted. Por esa razón sé que la carta que escribió fue un acto de valentía. Si algún día desea ver lo que he construido, la puerta estará abierta. No prometo un futuro, pero prometo honestidad, Genevieve. La envió y esperó. Mayo se convirtió en junio, junio en julio. A veces creía que nunca llegaría una respuesta. Otras veces estaba segura de que un día él aparecería. Fue en una tarde cálida de agosto cuando escuchó el golpe en la puerta de la clínica. Levantó la vista. Robert estaba allí, más delgado, cansado, con el sombrero en las manos. Perdón, está ocupada. Ella terminó de vendar la herida de un niño. El pequeño salió corriendo. Silencio. Viniste, dijo ella. Escribiste, respondió él, y no pude mantenerme alejado. Colocó algo envuelto sobre la mesa. Instrumentos médicos nuevos para la clínica. Genevieve tocó el metal frío. No tenías que hacerlo. Debía hacerlo. Ella respiró hondo. No será fácil. Lo sé, dijo él sosteniendo su mirada. Pero tengo tiempo y la voluntad de intentarlo. Genevieve lo observó. No era un perdón completo, ni un amor arrollador sin cicatrices, pero era real, y, lentamente, sonrió. Los comienzos, había aprendido, no necesitaban ser perfectos. Solo necesitaban ser honestos y eso ya era suficiente. Epílogo. Abbeville, febrero de 1819. La nieve caía suavemente sobre la Rue des Ormes, mientras Genevieve cerraba la puerta de la clínica por última vez ese día. Había sido una jornada larga. 8 pacientes, un niño con una tos persistente, 2 ancianos cuyas articulaciones se entumecían con el frío, una joven embarazada que necesitaba ser escuchada más que medicina.
Las manos de Genevieve olían a hierbas, alcohol y jabón áspero. Le dolían los hombros, no por un cansancio vacío, sino por el peso real del cuidado. Era un dolor bueno, el dolor del propósito. Cuando se volvió, encontró a Robert cerca del hogar, alimentando el fuego con la leña que había cortado esa mañana. Vestía una camisa sencilla, con las mangas remangadas y el cabello oscuro cayendo sobre su frente. Parecía un hombre común, no un duque, no un hombre de guerra, solo alguien que había aprendido tarde en la vida cómo quedarse. Genevieve lo observó por un momento. Un año antes, ella había cruzado el canal sola, temerosa del futuro, con una carta apretada en sus manos. Ahora estaba allí, en una casa que alguna vez fue una ruina y se había convertido en un hogar, al lado de un hombre que alguna vez estuvo ausente y ahora era una presencia constante. «El fuego está bien», dijo ella, acercándose. Robert levantó la vista y sonrió, una sonrisa breve y contenida, como casi todo en él. «El viento es cruel esta noche». Ella se sentó cerca de la chimenea, sintiendo el calor llegar a sus pies, sus manos y la parte baja de su espalda, donde, en los últimos meses, su cuerpo había empezado a pedir cuidados más suaves. Sin pensarlo, descansó una mano sobre su vientre a un plano, en un gesto casi inconsciente. Robert lo notó, siempre lo hacía, pero no dijo nada. Tomó la manta doblada de la silla, la misma que le había dado en el barco hacía tanto tiempo, y la colocó sobre los hombros de ella con cuidado. Un gesto simple, ordinario, lleno de historia. Nadie debería cruzar el frío solo. Había dicho eso una vez sin saber cuán lejos los seguirían esas palabras. Robert se sentó a su lado. El fuego crujió suavemente. Un año desde que dejó Abbeville, jurando no volver jamás. Un año desde que aprendió que huir no borra la culpa, solo la empuja más lejos. Ahora vivía allí, no porque el mundo lo hubiera perdonado, sino porque Genevieve había elegido construir algo a pesar de todo. Dividía sus días entre la clínica y la tierra. Usaba el dinero del duque para sostener lo que necesitaba sustento: medicinas, instrumentos, los salarios de 2 médicos franceses que venían varias veces por semana. El resto se hacía allí con manos familiares, confianza construida pacientemente, reconocimiento silencioso. La clínica seguía siendo gratuita, siempre lo sería, y Abbeville estaba agradecida. En Inglaterra la gente hablaba: un duque viviendo en Francia, una esposa extranjera, una casa sencilla sin lujos pero cálida, lejos de los salones ingleses. Robert iba a Londres cuando era necesario, manejaba lo que no podía evitarse, firmaba papeles, escuchaba susurros, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Aquí, en Abbeville, era simplemente Robert. «Hoy pensé en algo», dijo Genevieve rompiendo el silencio. «La niña pequeña con tos me recordó a mí misma de niña». Respiró hondo. «Creo que mi padre estaría orgulloso». Robert se volvió hacia ella. En los ojos de ella había luz, no dolor, sino algo tranquilo y firme. «Lo estaría», dijo él, «mucho». Ella tomó su mano, con los dedos entrelazados, en una silenciosa certeza. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Estás en paz?». Él lo pensó antes de responder. «No completamente. Quizás nunca lo esté, pero estoy donde debo estar». Genevieve asintió. «Eso es suficiente». La nieve continuaba cayendo afuera, pero dentro de la casa en la Rue des Hommes, el fuego mantenía un calor constante. La manta cubría 2 cuerpos en lugar de uno, y el silencio ya no pesaba. Era presencia. Genevieve apoyó la cabeza en el hombro de Robert. Él besó la coronilla de su cabello, de forma contenida, casi reverente. Luego colocó su mano sobre la de ella, que aún descansaba en su vientre. No se pronunciaron palabras, ninguna era necesaria, porque Etienne Russo había tenido razón. El perdón no borra el pasado, pero permite que el futuro exista. Y el amor construido con verdad, elección y tiempo no cura las cicatrices. Nos enseña cómo vivir con ellas, juntos,